Ya estamos en Se Dice Por Ahí, la serie de la Defensoría de las Audiencias de Canal 22. Y estamos muy contentos porque nos acompaña una muy querida artista. Una querida artista de este Canal 22, Eugenia León, así que yo le invito a que no se mueva de sus pantallas. Ya lo sabe, compártanos sus sugerencias, quejas o cualquier comentario sobre la programación de Canal 22 y de MX Nuestro Cine. Estamos aquí para servirle. Y se dice por ahí que incluir música popular mexicana en la radio y la televisión es no solo un derecho cultural, sino también un derecho de la audiencia. La música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Esta frase igualmente hermosa se le atribuye al compositor austrohúngaro Franz Liszt y es útil para enmarcar la importancia de la música en la humanidad. En México, la música es de una riqueza enorme, usted lo sabe. En el caso de la música popular mexicana, nos referimos a esta como la amplia variedad de géneros musicales que han surgido y evolucionado en nuestro país a lo largo de su historia. Es un término general que abarca distintos estilos y tradiciones musicales que son apreciados y disfrutados por diversas comunidades. Algunos de los géneros más conocidos de la música popular mexicana son la música ranchera, la música norteña, la música de banda, la cumbia, los corridos y otros géneros y estilos musicales que también forman parte del rico panorama musical de México. La música popular mexicana forma parte de nuestra cultura, es un símbolo de nuestra identidad y por lo tanto su creación, su goce, su difusión es un derecho humano. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, los derechos culturales son fundamentalmente derechos humanos y su fin son asegurar el disfrute de la cultura y de sus componentes en condiciones de igualdad, dignidad humana y no discriminación. Para que las comunidades tengan acceso a la cultura y por lo tanto a la música popular mexicana, el Estado debe garantizar las condiciones para ello. Una de estas condiciones es que las audiencias puedan justo recibir este tipo de contenidos. Por ello, la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión establece como uno de los derechos de las audiencias recibir programación que difunda los valores artísticos, históricos y culturales, como lo es sin duda la música popular mexicana, así como contenidos que afirmen nuestra unidad nacional. ¿Qué importancia cultural tiene la música popular mexicana? ¿Por qué es importante programarla en la radio y en la televisión? Para hablar sobre este y otros temas, la entrevista es, como le decía, de una de las intérpretes más reconocidas y premiadas en México y en el mundo. Hoy, en el estudio de Canal 22, la admirada Eugenia León. Damos la más cordial bienvenida a este maravilloso Canal 22, a la maravillosa y gran Eugenia León. Bienvenida, ¿qué tal? querida. ¿Cómo están? Gusto en Bienvenida, saludarlos. Eugenia. Qué honor tenerte aquí. Es un placer. Esta es tu casa también. ¿Sí? Así lo siento. Muchísimas gracias. Qué bueno, pues tú me dices si podemos empezar Por ya favor, con la adelante. entrevista. Buenísimo. Mi querida Eugenia, ¿tú cómo crees que se da el tratamiento de los temas musicales en los medios públicos y específicamente en Canal 22 y sobre todo con la gran experiencia del maravilloso programa de Ven Acá? Bueno, Canal 22, Canal 11, pues son canales que han sido pioneros y han sido fundamentales para la difusión de la cultura en México y sobre todo en nuestra música. Sabemos bien que la música es parte de la cultura y sin cultura no existirían los pueblos y por lo tanto, como actividad humana, los medios están obligados a tener en su difusión, una de sus principales labores, la difusión de la cultura. Y en la cultura, uno de los preponderantes es la música, porque es una de las artes más instantáneas. Tú ves un tráiler, estás oyendo música, vas a unos baños públicos y estás oyendo música. A donde vayas, la música será el protagonista y el acompañante de todos los pueblos. Así que esa obligación está implícita,
para los medios de difusión, no solamente eso, pero también creo que ha sido insuficiente. Eso justo te quiero preguntar, querida Eugenia. ¿Tú cómo ves? ¿Tú escuchas la radio, ves la televisión? ¿Te parece que han hecho su labor los medios comerciales? Ya nos hablaste algo de los medios públicos, para que se programe la música popular mexicana. Yo recuerdo una estación de radio, seguramente tú también, que se llamó Morena FM, ¿no? Que ya después se cambió a otro formato, pero programaban música popular mexicana. Claro. Yo creo que es insuficiente, totalmente, nos quedan a deber. Finalmente, la efectividad de los medios, su labor se cumpliría, primero, si la información que difunden es verídica. Y esto en estos tiempos, la difusión que vierten en la sociedad ha quedado en duda en cuanto a la veracidad. Por otro lado, yo creo que también la preparación en muchas estaciones de radio, el lenguaje que utilizan los compañeros locutores, que muchas veces no es el que debiera de ser ejemplo para los auditorios, ¿no? Porque finalmente tú escuchas una radio que te acompaña todo el día, es una referencia también de educativa. Si no hablan, si se hablan de manera incorrecta, con vulgaridades, con una pobreza del lenguaje, también. Por otro lado, también los contenidos. Y por otro lado, dentro de esos contenidos, precisamente es la difusión de la música. La música mexicana la ubican solamente dentro de la difusión de la música regional, y entonces programan un cierto tipo de géneros o de ritmos hasta la saciedad y dejan en el olvido otros géneros, porque nuestra música es sumamente diversa. Yo creo que una de las cosas que nos quedan a deber también es esa diversidad de la música de México, que no solamente lo regional se tome la música del norte o del centro del país, sino del sureste, por ejemplo, que poco se escucha. Claro, y creo que tienes mucha razón, querida Eugenia, y justamente con este debate de los nuevos géneros que escuchan niños, niñas y adolescentes. Por ejemplo, los tumbados, ¿no? Por ejemplo, los corridos tumbados, que son música, a final del día, pero ¿cuál es tu opinión como una experta y sobre todo como una divulgadora de nuestra gran música regional, de la creación de una fundación como para poder equilibrar que también se escuchen otros géneros, que era justo lo que decías, ¿no? Que está claro el débito ahí? Pues mira, no sé quién esté creando esta fundación, no podría ayudar Alex una Sintek opinión. me parece que fue alguien no que sabía propuso la creación de una fundación, pero también hay otros artistas que quieren justo hacer con el algo. fin de promover, claro, la Pues música mexicana, yo creo que todas las iniciativas, el bolero, ¿no? Y otros. Claro, que ahora está en esto a punto de ser nombrada el bolero como patrimonio del universal. Yo creo que todas las iniciativas para enaltecer y difundir nuestra música es importante. En respuesta a que, pues finalmente la industria también ha sido muy arbitraria. Y quienes ahora están preocupados porque se difundan más otros géneros que estos que ahora conocemos como regional, pues también han aceptado las leyes de esa industria, que no ha sido muy democrática, que digamos, porque también tú escuchas la radio y de repente en los 70s, 80s, era el puro pop español lo que se escuchaba, ¿no? Los artistas nacionales lo que eran productores que venían de España, y todo era España. Entonces, nuestra música ha sido siempre la factura pendiente de los medios. Nuestra música no solamente es lo regional. Podemos decir del folclore, pero también podemos hablar de la música alternativa, la música independiente, el jazz. O sea, nuestro país está lleno de corrientes musicales y de artistas que sobreviven como pueden, pero teniendo siempre sus propios proyectos. Yo creo que esos espacios, esos artistas, requieren también tener un lugar de difusión.
Pues yo diría que varios Que lugares urge. de difusión. Así es. Yo creo que hay una deuda, como bien dices, Eugenia, de la radio comercial, una deuda muy Enorme. importante en Sí. este terreno. Yo creo que también las televisoras deben quizás abonar más, pero ahora nos encontramos, Eugenia, con estas plataformas como Spotify. ¿A ti cómo te ha ido, a ti como artista, en la relación con estas plataformas, que no deja de ser compleja, ¿no? Porque a lo mejor quizá te escuchen más, pero no sé si esto realmente te beneficia a ti como artista para sostenerte. Me encantaría que alguien que es de estos artistas que tienen millones, porque no son uno, son millones de views, puedan darnos su opinión, porque yo sigo siendo, digamos, un poco un artista de culto. Mis views, la venta de mis discos siempre ha estado acotada por un cierto tipo de público que consume lo que yo hago. Hay artistas que ya cubren los 4 continentes y que sí son, cuando dices 300, 400 millones de views, que es brutal. Me encantaría que ellos dieran su opinión de qué tanto les ha convenido. Por un lado, yo creo que siguen siendo finalmente herramientas de la tecnología. Igual que como empezamos con los, bueno, antes los discos de acetato que eran más gruesos y después fueron cambiando los formatos. Yo extrañaría de todos modos el formato del CD porque era algo un poco más ritual. Ibas a la tienda, buscabas a tu artista, comprabas el disquito, lo abrías, buscabas las letras, los diseños. Eso se ha perdido mucho, pero de alguna manera nos tenemos que ir adaptando a las nuevas tecnologías y a los nuevos medios, porque finalmente lo que importa son los contenidos. Tú puedes decir, sí, qué maravilla, un artista que lo escuchan en los 5 continentes miles de millones de personas, sí, pero si el contenido es fácilmente olvidable, pues seguirá siendo como siempre la moda del verano, ¿no? Los artistas que se hacen ricos de un momento a otro, pero que en 2, 3 años ya no existen. Es cierto. A veces las famas son efímeras, ¿no? A veces sí. Como la vida. Pero Como la vida. Querida Eugenia, me llama particularmente la atención que hablas de contenidos. Y justamente pensando en nuestras niñas, niños y adolescentes, tú como conocedora, que creo que eres vanguardia en ello, ¿qué opinas de lo que están escuchando nuestros niños y adolescentes? Cualquier cosa que eso sea, cualquier género que sabemos que consumen día a día. Es complicado y tenemos que adaptarnos también los padres y los adultos. Uf. Porque no puedes taparle los ojos a los niños sobre temas que antes, como los medios estaban más acotados, o sea, era la televisión nada más o la radio, y ahora las redes reventaron todo. Entonces el tema sobre todo de temas complejos, por ejemplo, a mí me preocuparía que los niños tengan contacto inmediato con la violencia, por ejemplo, con el snuff, con ese tipo de cosas que dañan la psique y que realmente los lleva a mundos que no debieran de pasar. Pues es ese tipo de cosas que a mí me preocupan. Lo que yo decía al principio del tema de los lenguajes. Sí, claro. Están aprendiendo, se están formando, son unas esponjas. Pero ante lo imbatible de eso y lo agresivo, también creo que tenemos que tener un voto de confianza en que hay las comunidades cada vez más también difunden un toma de conciencia sobre el tema de los animales, sobre el tema de la ecología, sobre el tema también del no no solamente no a la violencia, sino al clasismo, al racismo, a la integración de las comunidades. Tiene su parte muy difícil, pero también tiene esa otra parte en la que podemos incidir, los que podemos incidir para crear una cultura de paz con los chicos, con las chicas. La inocencia se perdió, sí se perdió hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo que los chicos saben que no existe Santa Claus. O los Reyes Magos. O los Reyes Magos, pero también es importante que dentro de esa no inocencia exista en ellos la capacidad para discernir, para reflexionar
y nosotros los adultos tenemos la obligación de darles a ellos esa herramienta. Debamos a sentarnos a reflexionar sobre tal cosa. Pero ¿por qué tal programa o por qué tal canción estás pensando que no me hace bien? A ver, vamos a diseccionarla. Claro. Los padres tienen que tener un poco de paciencia y sentarse con ellos. A los artistas no se les puede pedir el veto de que tú no puedes componer, porque como dicen, mientras más prohíbes, peor nos va. Prohibido prohibir. Claro. Sí, recomendarles la autocontención a todo mundo, tienes la libertad, pero ojalá te des cuenta de la responsabilidad que tienes al cantarle a miles de niñas de 14 años que necesita que les cuentes cosas que les hagan bien, ¿no? Y que les permita sorprenderse, ¿no? Exactamente. Claro. Y los papás lo que necesitamos es establecer una relación de comunicación profunda con ellos. Gran reto. Esa es parte de la alfabetización mediática que aquí manejamos en este programa, de ese acompañamiento de las mamás, de los papás, de los tutores, para escuchar también con oído crítico toda esta música nueva, digamos, que ha venido a revolucionar de alguna manera también el mundo musical aquí en nuestro país. Pero eso que nos dice Eugenia es para que lo tomen en cuenta también nuestras audiencias. Es una muy buena recomendación. Eugenia, ya se nos está terminando el tiempo, pero por favor, háblanos de tu más reciente disco, Esperanza. Bueno, este disco es el número 32 de mi carrera. Nada más. Sí, ya estoy casi cumpliendo 50 años de carrera. Wow. El nombre es muy elocuente. Este disco surgió en la pandemia también, como muchos artistas, que de repente ese momento tan específico para todos, creo que todavía no lo hemos llegado a dimensionar. Fue el momento en que descubrí que podía componer una canción. Entonces surgió de la casualidad, estando en el encierro, y de allí surgió el hilo temático de todas las demás canciones. Así que en estas 11 canciones hay 6 que son inéditas, una de ellas de mi autoría, y hay otras 5 más con autores contemporáneos, pero con un tratamiento más cercano al folclore precisamente. Ya que hablábamos de los ritmos y de la música, yo quise darle a este tratamiento, a este disco, sonidos como lo que es el son jalisciense, el son jarocho, el bolero ranchero, en fin, tiene sus contrastes, pero sí totalmente cercano a nuestra música. Oye, suena no solo maravilloso, sino esperanzador. ¿Y cuál es el título de la canción? La canción se llama Navegar. Qué gran honor, en verdad, tenerte con nosotros. Gracias. Muchísimas gracias. Y ya tenemos que hacer la pausa, pero ahí le va un fragmentito de esta canción de Navegar, de este disco, Esperanza. Quédese con él y aquí lo esperamos. Y nos comenta, por favor, qué opina de la composición de Eugenia León. Muchísimas gracias. Vamos, ya tomaré tu mano, hay que llegar. Yo estaré contigo, ya no estarás sola nunca más. Dame una sonrisa, dime que sí podrás. Sé que encontraremos aguas más tranquilas, ya verás. Quiero amaneceres que derroten a las sombras y celebren el destino que nos nombra. Muchas gracias por estar de vuelta con nosotros en Se Dice Por Ahí. ¿Y qué le parece si vamos directo a ver qué nos dicen las audiencias, defensor? Pues directamente vamos a ello. Fíjese que llegó la siguiente queja, en este caso de María, que nos escribió de justo la alcaldía de Miguel Hidalgo. Y nos dice, desde hace unas semanas el programa Esto es Ópera sufrió modificaciones en el horario original, el cual es de 22:30 horas. Desde adelantar la hora o no presentarlo, esto como televidente provoca molestias, ya que destinamos un horario para ver las series que nos presentan en la hora que se anuncia. Sin embargo, este programa en particular, a pesar de ser en un horario nocturno, se ha ocupado de comodín, así lo dice nuestra televidente, y aunque hacen su anuncio de esos cambios en redes,
creo que es incómodo revisar a cada rato su programación, ya que reservamos nuestro tiempo a lo que anuncian en televisión y damos voto de confianza al canal. Por supuesto que recibimos con un enorme gusto esta queja, la turnamos, como usted lo sabe, al área correspondiente y esta es la respuesta que le dimos. Le agradecemos mucho su mensaje, tiene usted razón, hubo un cambio que se comunicó vía las redes sociales, pero fue insuficiente para que se enteraran las audiencias. Por lo anterior, Canal 22 le ofrece una disculpa y ha girado la instrucción a las áreas correspondientes para que se difundan con spots en televisión, que es donde nos ven, pues todas las personas, ya sea en abierto o en cable, y que no necesariamente están al tanto de lo que ocurre en redes sociales, para que pues estos cambios se avisen con toda oportunidad. Le reiteramos pues nuestro agradecimiento porque eso nos permite pues garantizar este derecho de la audiencia a que se le informe con toda oportunidad a quienes nos ven de los cambios de la programación, Mercedes. A este derecho humano a estar informados hasta en un cambio de programación. Defensor, muchas gracias a nuestras queridas audiencias, nos encantan que sean tan participativas, así que por favor no deje de escribirnos. Es momento de cambiarle al dial de la historia. Se dice por ahí que desde los años 50 las disqueras comenzaron a tener una relación más estrecha con las estaciones de radio. Los conciertos o espectáculos en vivo en los grandes radioteatros y con público presente fueron desapareciendo para dar paso a la música grabada de artistas mexicanos y cada vez más artistas extranjeros, sobre todo estadounidenses. A la par de este fenómeno, los radioescuchas escuchaban con más frecuencia algunas canciones en su emisora favorita, y no porque les gustaran mucho a los programadores o a las audiencias, sino porque detrás de esas reproducciones había un interés económico. Estaciones como Radio Variedades, Radio 1000, Radio Sinfonola y muchas más que transmitían música popular mexicana se subieron al tren de la payola. ¿Qué es la payola? Es una práctica que llevan a cabo empresas disqueras para promover una grabación en la radio mediante justo la entrega de dinero, obsequios o apoyos de otra especie a programadores u directivos artísticos de las radiodifusoras para difundir varias veces al día una pieza musical. La payola es un tema que por lo general es eludido por la industria disquera y por la misma industria radiofónica, pero en corto, off the record, se acepta que existió y sigue existiendo incluso en la era de las plataformas digitales. El tema de la payola ha estado presente en diferentes momentos de la historia de los medios, pero uno de los mayores escándalos ocurrió en agosto de 2003, hace 20 años, cuando el entonces gerente de compilaciones del Departamento de Mercadeo y Estrategia de Universal Music, Jorge Ávila, reveló que en la Ciudad de México las grandes disqueras repartieron mensualmente durante el año 2003 y entre más o menos 2 y 4 millones de pesos como payola. El directivo de Universal Music también dijo que todas las estaciones, obviamente comerciales, participaron en la repartición de dádivas, al igual que todas las compañías disqueras, y que a mayor pago, más reproducciones de una canción, como era de esperarse. Quien denunció la corrupción en el medio fue despedido. El fenómeno de la payola explica de alguna manera por qué algunos artistas y géneros musicales tengan más presencia en la radio y por lo tanto en otros ámbitos del espectáculo como la televisión. La payola es como el concepto del chayo, chayote o embute que es utilizado para describir la corrupción en el periodismo y que responde a un interés específico no general. Y como dijimos, la payola sigue más viva que nunca. En 2015, en un artículo de Billboard, se recuperó el testimonio del ejecutivo de una reconocida disquera que aseguró pagarles a curadores o programadores entre $2,000 y $10,000 por incluir canciones en sus playlists. Otro artículo similar
fue publicado apenas en septiembre de 2022 para evidenciar el por qué los artistas independientes no tienen espacio en la radio. En Estados Unidos es ilegal que una emisora acepte dinero o recursos en especie por parte de una disquera para difundir canciones, a menos que anuncie públicamente haber recibido un pago por hacerlo. En México no hay una restricción tan puntual como esa, aunque sí podría denunciarse esa práctica por ser contraria a la llamada sana competencia. De igual manera, la payola podría enmarcarse como la violación a uno de los derechos de las audiencias en cuanto a la información veraz o la transparencia que están obligadas las estaciones de radio y televisión cuando se transmite una producción pagada y no se informa de ello a las audiencias. En todo caso, cuando usted escuche mucho una canción en la radio, hágase la pregunta si responde a su interés o al de quien está detrás de las innumerables reproducciones. Vamos ahora a nuestra sección de recomendaciones. Algunos datos citados en este programa provienen del libro que le recomendamos en este momento, el Soundtrack de la Vida Cotidiana, 100 años de radio y música popular en la Ciudad de México, de uno de los más importantes investigadores de la comunicación, Fernando Mejía Barquera, maestro en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. El libro, publicado por la UNAM a través del Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica, hace uno de los mayores aportes de la relación entre la música, la radio y sus audiencias. Analiza cómo se desarrolló el Star System de compositores e intérpretes en la radio desde los años 20, los géneros musicales, el papel de la industria disquera y cuáles han sido las listas de Hit Parade mexicano. Es una obra única para jóvenes y no tan jóvenes y que explica mucho la situación de la música popular en México. Oye, Mercedes, pues qué buena recomendación. Obviamente yo ya leí ese libro, es maravilloso, es sensacional. Vienen las listas de los diferentes años del Hit Parade. Wow. Entonces ahí tú te das cuenta cuando, por ejemplo, Pedro Infante pues ocupó estas listas de popularidad y otros artistas. En fin, brillante el investigador Fernando Mejía Barquera. Y pues bueno, con esta recomendación pues ya nos vamos porque ya se nos terminó el tiempo, Mercedes. Pero nunca en las ganas de volvernos a encontrar aquí en Se Dice Por Ahí. Lo esperamos la próxima semana.